Listo, ya estamos acá. Ok, ahora sí comparto este. Bien. Sale pues. Entonces, vamos a continuar un poco con la lectura. Dice, desde hace al menos 2 decenios, 20 años, el suscrito trabaja una hipótesis experimentada en al menos 3 textos anteriores y precisada finalmente en este texto. O sea, este texto es el compendio de estos 3 estudios anteriores. En primer lugar, no se puede hablar de la historia universal ni tampoco de la sola historia de Occidente. Es bastante si se arriesga a dar una idea en los últimos 2 siglos de la reflexión filosófica y jurídica occidental acerca del derecho, teniendo como trasfondo la reflexión precedente. Luego, la distinción entre juristas y filósofos y entre las respectivas filosofías del derecho requiere otras distinciones y articulaciones por áreas histórico-culturales y por disciplina. Así, la filosofía del derecho de los filósofos es tratada principalmente en los capítulos primero y segundo, dedicados al derecho natural y a la filosofía del derecho en sentido estricto, que son particularmente la segunda, aplicaciones al derecho de filosofías generales. La filosofía del derecho de los juristas, en cambio, es tratada principalmente en los capítulos tercero y cuarto, pero bajo el nombre menos equívoco de Teoría General del Derecho. Más precisamente de General Jurisprudence angloamericana y de, a ver, ayúdame aquí, Sophie, Allgemein Es, Rechtsrecht. es alemán. Sí. Allgemeine Recht. A ver, es Allgemeine Rechts Bueno, es continental, ¿no? Está medio raro, ¿no? Ajá. Bueno, es que tengo duda de si es Rechtslehre o es Rechtslehre. Rec quiere decir Ajá. derecho, ¿no? Rex. Ajá. Sí, de Y, recto. Ajá. ajá, rec es derecho. Y espérame tantito, déjenme, me está un participante aquí, Andrómeda. Ah, sí. Sí, rex es derecho y leg, creo yo, si no me equivoco, que es como, como dar clase, ¿no? Como, Es que ese es sin la E que está entre la H y la R, porque sí, el ¿verdad? Lehrer es este profesor, pero así Profesor, no sé. pero creo que, bueno, pues está medio raro esto. Bueno, eso quiso decir, ¿no? ¿Alguien me ve? Sí, Sí. todos. ¿Todos? Ah, Sí. es que yo no. ¿Sí me oyen? Sí. Sí, creo que sí. O sea, es esa actitud, ¿eh? Es esa actitud. Claro. Muy bien, bienvenida. Gracias. Dice entonces acá, en los primeros 2 capítulos, por tanto, los filósofos dialogan principalmente entre ellos, a menudo ignorando a los juristas. En el tercero y en el cuarto, en cambio, son los juristas quienes dialogan entre ellos, esforzándose a veces para ignorar a los filósofos. Sin embargo, ignorar a los filósofos se vuelve más difícil cuando comienzan a perfilarse filosofías muy distintas de las filosofías generales del siglo XIX, de hecho, o de Simón IX. De hecho, en el siglo XX aparecen filosofías como la hermenéutica y la filosofía analítica, no solo más respetuosas respecto a los juristas, sino también capaces de entregarle a estos últimos instrumentos o métodos útiles para hacer mejor su trabajo. ¿Sí? Cuando quieran participar, están silenciadas, pero cuando quieran participar, pueden quitar el micrófono. Es decir, entonces, si se dan cuenta ustedes, si bien es cierto que empieza por el lado de los filósofos, atender a las cuestiones jurídicas de un modo general, precisamente por estos filósofos no ser juristas, y luego los juristas atender a un modo un poco más específico cuestiones de orden práctico jurídico, pero que se dan cuenta
que necesitan de elementos filosóficos como para poder llevar a cabo sus teorías. Entonces, esto es lo que pasa y es ahí donde se hace el clic verdaderamente entre el quehacer filosófico y el quehacer jurídico, ¿sí? No podemos entender a nosotros entonces a una cuestión de orden teórico en la filosofía, perdón, en el derecho, si no tenemos herramientas filosóficas que nos ayuden a descubrir toda esta parte de qué es el derecho, ¿sí? Dice acá, los últimos dos capítulos, el quinto y el sexto, se ocupan del diálogo entre juristas y filósofos. Diálogo en el que a veces intervienen personajes tan diferentes como los sociólogos. El capítulo quinto se ocupa de la sociología del derecho, ciencia de la sociedad aplicada al derecho, a veces tan mecánicamente como la filosofía general, otras veces, en cambio, elaborada por los mismos juristas por exigencias de su disciplina. Una necesidad teórica en un quehacer práctico. El diálogo entre juristas y filósofos se vuelve estrechísimo en el capítulo sexto, que está dedicado a una filosofía del derecho en sentido amplio, a lo que precisamente contribuyen con inevitables malos entendidos juristas, filósofos y sociólogos. Esta es la filosofía del derecho cultivada hoy en el vasto mundo y también en América Latina. Un espacio de discusión en el que idealmente todos discuten de todo con todos, a veces incluso entendiéndose. Fíjense, a veces incluso entendiéndose, o sea, de todo lo que se dice, nos llegamos a entender. Por otra parte, sobre todo el discurso se mantiene la pregunta más espinuda. ¿Qué necesidad tienen los estudiantes del derecho, o sea, ustedes, pero también los de filosofía, o sea, nosotros, Sofía, perdón, ya me perdí. Sí, de la filosofía y ciencias políticas, de la filosofía del derecho, aunque fuera solo la filosofía del derecho de los juristas? Una respuesta breve a esta pregunta podría ser la siguiente. En un mundo en el cual el exceso de especialización y la cantidad de información virtualmente disponible para todos provocan de vuelta en realidad analfabetismo y ajenidad entre solidarios, y hay más necesidad de materias culturales, de disciplinas, donde se elaboren los grandes mapas, aquellos amplios paisajes que permiten no encontrarse totalmente desorientados frente a la historia y la cultura universales. Eso es como muy poético, es una como respuesta muy poética, me parece, ¿no? Repito la respuesta si no se entendió. En un mundo en el cual el exceso de especialización y la cantidad de información virtualmente disponible para todos provocan de vuelta en realidad analfabetismo y ajenidad entre solidarios. Hay más necesidad de materias culturales, de disciplinas donde se elaboren los grandes mapas, aquellos amplios paisajes que permiten no encontrarse totalmente desorientados frente a la historia y la cultura universales. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos en un momento en el cual no apostamos ya por una verdadera cultura, sino apostamos por una cuestión de especialización, yo diría de cuestiones prácticas, de cuestiones de orden, en el cual no necesariamente reflexionamos, ¿sí? Este quehacer humano reflexivo va desapareciendo, no nos interesa nada más lo rápido. Ustedes a lo mejor dicen, me obvio de toda esta bola de reflexiones tontas y a mí denme el título, ¿no? ¿Dónde tengo que pagar para que se me dé el título? Y ya, yo quiero ser ya abogado, ya quiero tener una cédula profesional y ejercer. ¿Qué vamos a ejercer? No lo sé, pero voy a ejercer algo, ¿sí? ¿A qué área te vas a dedicar? Tampoco lo sé, pero ya quiero ejercer, ¿no? Entonces me parece que soslayamos la parte teórica y por eso es tan importante seguir teorizando, seguir reflexionando, por lo menos no todos, pero sí algunos que nos guste esta parte de la reflexión jurídica y que podamos ayudar o coadyuvar a aquellos que se quieran dedicar a la praxis y que, por supuesto,
no estén cercanos a las teorías y que de alguna manera se los podamos diluir, ¿sí? No lo sé, así es como yo lo pienso. No sé ustedes qué piensen. ¿Tienen alguna duda, chicas, chicos? ¿Dudas? ¿No? No, más que, bueno, yo creo que yo también estoy de acuerdo con usted porque a veces vivimos en un mundo muy acelerado, en donde queremos las cosas como muy breve o rápido, pero más bien que yo creo que todo debe de llevar un tiempo de maduración para que podamos entender el por qué estamos ejecutando cierta acción. Entonces, creo que de esa manera, pues vamos a poder desarrollarnos de mejor forma en lo que estemos haciendo. Entonces, la filosofía nos va a ayudar a nosotros a entender las bases de cómo entender el derecho. Entonces, es indispensable que tengamos esta materia para poder entender pues desde dónde y cómo es que se fue desarrollando. Entonces, Sí, esta es el momento de que nosotros elegimos a qué rama nos vamos a dedicar, pues podamos hacerlo, pero con bases, que es lo que usted está haciendo con nosotros. sí, tienes razón, pero sobre todo yo creo que lejos de que esta materia o este tipo de materias te den respuestas, te van a dar preguntas, ¿sí? Y, y bueno, ahí está el quehacer de cada uno de nosotros, el poder investigar esas preguntas, ¿no? Porque cuando les decía hace unos momentos, hace ratito, cuando nosotros apostamos por una pregunta, perdón, por una respuesta sólida, me parece que estamos cayendo en una cuestión dogmática, es decir, casi prácticamente en un acto de fe, lo cual este quehacer filosófico es lo que intenta romper, ¿no? Romper paradigmas jurídicos, los cuales te dicen que así debe de ser el derecho. ¿Por qué? Porque así es y punto, se acabó, no tienes por qué ponerlo en duda. Y me parece que allá entra el quehacer filosófico, ¿sí? O sea, el quehacer filosófico es, bueno, esto que se está haciendo es correcto, esto que se está haciendo es lo adecuado, es válido, ¿Qué es finalidad bueno. pudiese llegar a tener? ¿Mande Ajá, usted? sí, sí, por supuesto, yo creo que también en todas las preguntas que nosotros nos vayamos haciendo van a servir para seguir desarrollando X eh, conocimiento en este caso. Sí, sí, pues es precisamente al hacerte las preguntas, accionas, ¿no? No solamente accionas la reflexión, tu propia reflexión, sino también accionas el estar buscando algún tipo de respuesta. Cuando no te preguntas, es decir, cuando lo das todo por sentado, pues es lógico que lo único que vas a estar haciendo es como recibiendo información sin procesarla, sin cuestionarla, sin reflexionarla y entonces, pues tienes estos problemas que se te dan, que bueno, a mucha gente no necesariamente es un problema, simplemente es una cuestión de credibilidad de su profesión, ¿no? Y ya, no hace más que estar llevando a cabo una idea no reflexiva de las cuestiones a las que se dedican y bueno, pues sabemos bien que vuelvo a lo mismo, o sea, la teoría es a la práctica como la práctica es a la teoría, no podemos soslayarlas, ¿no? Por ahí se salió alguien, no sé quién se salió, Parece que Andrómeda. sí, parece que Andrómeda. Sí, cierto, se salió. Igual, ya tenemos 10 minutitos y otra vez volvemos a meternos, ¿vale? Sigamos, dice, un ejemplo, hubo un periodo no muy lejano en el que se inscribían en masa estudiantes en las facultades de Derecho italianas. Eso no pasa aquí en México, ¿eh? Pero, digo, si quieren ustedes tratar de hacer una analogía, aquí no pasa. Dice, en masa estudiantes en las facultades de Derecho italianas con motivaciones quizá nobles, pero también inquietantes. Era la primera mitad de los años 90 del siglo XX, cuando parecía que la así llamada Primera República, que es todavía la nuestra, regida por la misma Constitución, aunque vaciada y desfigurada por dentro, estaba por derrumbarse.
después el descubrimiento, estaba por derrumbarse después el descubrimiento de la corrupción de una parte relevante de la clase política. Como este descubrimiento, secreto a voces, fue hecho por los jueces, sancionado por sentencias dictadas en los juzgados y ampliamente divulgado por los periódicos, el derecho, por un instante, pierde la imagen técnica y polvorienta que siempre tuvo y aparece bajo una nueva luz. En este instante irrepetible, los jueces parecían ángeles exterminadores, llamados a hacer justicia con la espada en llamas. Y si quizá se le hubiese preguntado a muchos de los matriculados entonces, o si se les pregunta ahora a los de hoy, ¿por qué se inscribieron en derecho? Su respuesta más cauta habría dejado de manifiesto dos motivaciones principales. Naturalmente, hacer justicia invocando el valor más compartido por todos y luego, quizás, aún más naturalmente, pero sin decirlo demasiado, apropiarse de instrumentos potentísimos, no solo contra la corrupción, sino incluso a favor de la misma. ¿Le suena familiar? Sí, por supuesto. Muchos de los estudiantes de Derecho, digo, a ¿No es ustedes México? ¿nos mandé? Seguro que si no era México. Sí, parece, ¿no? Parece como México. A muchos no se los pregunté, pero algunos traen esta idea quiero litigar penal porque quiero tener mucho dinero, ¿no? Ah, ok. Estoy estudiando Derecho porque quiero ser político y quiero tener mucho dinero. Digo, pues es obvio que están apostando, si es que bien lo saben o no lo saben, entrar al campo de la política, pues es entrar al campo de la corrupción, ya sea medianamente o si te dejas de ir como gordo en tobogán, ¿no? Así, pero necesariamente es un tema que no puedes soslayar. Corrupción y política van de la mano, ¿no? Bueno, no se llama corrupción en la política, se llama negociación política, que es exactamente la misma jalada, ¿no? No quiero decir mucho inglés O el porque impulso procesal. mandé. ¿Me escuché? Como el impulso procesal. Ándale, pues, como el impulso procesal, ¿no? O sea, vamos a llamarlo de manera bonita. Corrupción, ¿no? No me dejen, cuando estoy grabando, no me dejen decir palabras en inglés, ¿sí? Porque ya iba a decir otra palabra en lugar de jalada, entonces, bueno, dejémoslo ahí. Pero bueno, entonces, fíjense ustedes, no es un fenómeno cultural propiamente del mexicano, sino también sucede allá y sucede o sucedió o sigue sucediendo también en la orden mundial, ¿no? Entonces, vamos a seguir. ¿Mandé? No escuché, pero bueno. Dice, ok, hoy las cosas han cambiado para peor, dice el autor, ¿no? O sea, si estaban mal, pues ahora están peor. Si eso es posible, quien no se contenta con la sopa recalentada que pasa en la televisión o con las noticias desmenuzadas sobre Internet, sabe que la corrupción ha aumentado en Italia mucho más que en otros lugares. Híjole, ahí sí creo que nos damos un quien vive, ¿eh? No creo que en Italia sea más corrupto que aquí en México. Bueno, ahora con la 4T ya se acabó la corrupción, ¿no? A lo mejor nos tenemos que llevar para allá a ciertos personajes políticos para que se acabe la corrupción en Italia, ¿no? Bueno, que ya no fue necesario por el COVID, acabó con media población, pero bueno. Dice, por lo demás, la gente no cree, ya tampoco en los juristas, y cada vez que se tilda a la justicia como sospechosa, no siempre en forma injusta, hay detrás más prosaicos afanes de poder. Así, una historia de la filosofía del derecho puede servir a los estudiantes de derecho, pero también de otras facultades para contestar varias preguntas, a saber, ¿dónde estoy? Principalmente, pero también, ¿qué carajos hago aquí? Bueno, no dice la lectura así, pero dice, ¿qué hago aquí?
estoy buscando la espada del justiciero o un trozo de cartón que pueda vender bien en el mercado de trabajo. Una historia de la filosofía del derecho contada desde el punto de vista de los juristas, pero atenta a la contribución de los filósofos y de los cientistas sociales. En resumen, debería ofrecer un mapa donde cada uno pueda buscar las cosas que le sirvan, bien entendido, sabiendo antes dónde buscarlas. Alguien la llama cultura jurídica y dice que, como la cultura en general, perdura aun cuando se olvide todo lo demás. Así, se podría olvidar quién era Thomas Hobbes, pero quizás no que hubo un tiempo en el que la vida era dura, miserable y breve, que obligó a fundar nuestro desquiciado Estado moderno. Y será mucho más difícil olvidarlo si se ha comprendido que las líneas más abstractas no han sido inventadas en un escrito, sino como respuesta a problemas concretos como, para Hobbes, la revolución o el exilio. También sería bonito que ustedes se acercaran un poquito a la lectura de El Leviatán, ¿sí? De Thomas Hobbes. Poquito. Miren, si no quieren entrar de lleno a los libros que de repente se hacen un poco difíciles, por ahí debe de haber, si le buscan y le rascan, PDFs que les ayudan a las lecturas de estos grandes pensadores. Oye, el Leviatán sí está bien largo. Sí, son 2 tomitos. Nada más 2. Miren ustedes, aquí lo tengo. Son 2 tomitos. No sé si se ve. Y están bonitos. Lean. Yo les sugiero que lean para cuestiones de orden de nosotros, la del Estado, ¿no? Que es el tomo 2. Pues sí, pero es que sí, como que necesito leer la parte primera para entenderle. Sí, sí. Desde aquí, ¿no? Léanse Ciencia Política, que es Thomas Hobbes, ¿no? 2 libritos bonitos, ¿sí? Y ya está. ¿No? Y luego, pues si pueden, lean este de Jeremy Bentham, que sí es un jurista, filósofo, que lo van a leer acá en el libro. Entonces también pueden leer que está bonito, Fragmentos sobre el gobierno. Y luego, pues ya. Pues acá ¿Ese dónde lo conseguiste? Hijo, ese lo conseguí en un del viejo. Porque a Benza me es muy difícil conseguirlo. Sí, es difícil conseguirlo. Y Porque luego, yo tengo uno, pero está en inglés. yo tengo uno por acá tengo uno espérame, acá está. No lo tengo a la mano. Es de Tamayo y Salmorán. No, se los busco, no lo tengo a la mano, pero